nosotros trabajando en nuestros temas de macroeconomía, ¿no? Vimos nosotros lo que fue el dinero, vimos las políticas económicas, ley de FIS, ley de OCUR, vimos todo lo que fue la producción, Producto Interno Bruto, indicadores macroeconómicos también. En este momento vamos a dar un repaso general de lo que se trata de las políticas económicas, partiendo desde su concepto de lo que son políticas económicas, ¿cierto? Que son las estrategias, los medios, las herramientas que se diseñan y que un gobierno o cualquier entidad gubernamental aplica con el ánimo de intervenir y de estabilizar la economía por los síntomas que puede estar presentando, sea de una desaceleración o se llegue de pronto también a una inflación, una baja en el consumo, es decir, todas las variables que se puedan afectar económicamente. Y para estas herramientas o estas estrategias contamos nosotros como es la política monetaria, como es la política fiscal, como es la política de rentas y como es la política comercial. Sabemos que cada política puede surtir efectos de inmediato, a mediano o corto plazo. En ese orden de ideas, la política monetaria, que está en cabeza del Banco de la República, se vale de instrumentos tan importantes como son el encaje bancario, ¿cierto?, como es la tasa de interés, entre otras herramientas. Importante recalcar y reconocer el comportamiento del encaje bancario, que es una ley para que las entidades financieras hagan sus reservas, pero que la banca central, que tiene la responsabilidad de la política monetaria, emplea como instrumento el coeficiente de reservas. De hecho, entendemos lo que es el coeficiente de reservas, de cuánto es lo que la entidad financiera debe dejar en reservas. Hoy estamos trabajando el 10% y que la banca central lo puede mover a discrecionalidad. Muy bien, tenemos también otro instrumento, de la tasa de interés. Llamo la atención sobre la tasa de interés es porque en el efecto que aumente o disminuya tiene un efecto local y un efecto externo, es decir, un efecto dentro de la economía y un efecto afuera de la economía. Recordemos cuando hablábamos que si aumentaba la tasa de interés, lo que hace es que está aplicando una política monetaria restrictiva, porque tenemos política monetaria expansiva. Aclaro, expansiva cuando queremos darle dinero a la economía, es decir, aumentar la oferta monetaria, y la restrictiva cuando queremos nosotros disminuirle dinero a la economía, es decir, disminuir la oferta monetaria. El efecto interno de la tasa de interés cuando aumenta es que está disminuyendo la oferta monetaria. Quizás lo que se quiere es disminuir un poco el consumo con el ánimo de disminuir la presión de la demanda para que de esa manera el consumo disminuya, no presione tanto el sistema productivo y se puedan controlar los precios y por ende controlar la inflación de precios. De hecho, también tenemos a nivel de exterior o a nivel internacional, cuando estamos aumentando tasa de interés, estamos estimulando la inversión internacional. Los inversionistas extranjeros están pendientes en qué economía tiene una mejor tasa para venir a invertir acá. En ese orden de ideas estarán trayendo dólares y estos dólares de inmediato va a tener una repercusión en el tipo de cambio, es decir, cómo se nos estará comportando la tasa de cambio. Porque si la tasa de cambio está aumentando paulatinamente, pasando ciertos límites que la banca central tiene diseñado, de inmediato el ingreso de esta inversión por efecto de aumentar la tasa de interés va a aumentar la oferta de dólares, lo que hace de que de inmediato el tipo de cambio se estabilice o comience a disminuir. Recordemos, haciendo un paréntesis aquí de la política comercial, el tipo de cambio depende de las transacciones internacionales, es decir, hay dos actores principales que son los importadores y los exportadores.
El tipo de cambio siempre tiene que estar en equilibrio, no puede favorecer más a los exportadores y menos a los importadores, porque para los exportadores estarían recibiendo más ingresos, las importaciones estarían siendo más costosas, los créditos externos más costosos, y eso hace que si una importación es más costosa, el nivel de precios aumente y esté generando también inflación, a pesar de que los exportadores estén ganando más. Pero si se da el caso contrario, la balanza se inclina a favor de las importaciones, vienen mejores precios, pero los exportadores estarían recibiendo menos pesos, lo que implicaría que sus flujos de caja y sus cálculos de presupuesto se puedan desfasar, llevándolos a una pérdida. Para eso ya desde el orden financiero, pues hay ciertos procesos o procedimientos, papeles que pueden cubrir el riesgo de tipo de cambio, pero que no es tema de nuestra asignatura. Entonces fíjense que tiene efectos la tasa de interés muy importantes porque repercuten directamente en el tipo de cambio. La política fiscal, en su momento hablábamos que tiene que ver con el presupuesto nacional, los ingresos versus gastos, y todo país, todo departamento, todo municipio tiene que vivir de los impuestos. Estos impuestos, que también pueden ser restrictivos o expansivos desde el punto de vista que se quiera hacer, tienen también sus gastos, porque toda nación tiene gastos. Entonces la política fiscal pega directamente a los impuestos, los tipos de impuestos indirectos o directos, y cómo va a repercutir en los ingresos del consumidor, cómo va a impactar en el consumo, en el ahorro, en la inversión y en las otras variables económicas. Tenemos también la política de rentas, que tiene que ver con los salarios. Los salarios, que hay teorías en que se discute de que un aumento salarial, un incremento alto, por lo menos de un 15%, vendría a generar una inflación de precios por costos de la nómina y una inflación de precios por la demanda que podemos ejercer nosotros por tener más recursos. También hay otra teoría que discute que el incremento debería ser cero para que el nivel de precios no aumentara y de hecho la inflación fuera lo mínimo posible que se pudiera dar. Es discutible, lo ideal de esto es que en los ejercicios que hemos venido haciendo en clase es cuál fue el resultado cuando nosotros revisamos el salario nominal y el salario real. ¿Cuál fue el resultado que nos dio de ese análisis tomando las cifras reales? Pasando a la política comercial, habiendo conocido lo que es el tipo de cambio, su concepto, número de pesos colombianos versus a una moneda extranjera, ejemplo dólar. ¿Cuántos pesos damos por un dólar? Y que tiene otros instrumentos para controlar, como es el arancel, para efectos de entrar a controlar la industria nacional. Un arancel no es más que un impuesto a las importaciones, a los productos importados. De tal manera que de esta forma estamos nosotros viendo una visión general de lo que son las políticas económicas, cómo aplica cada una de ellas, cuáles son sus instrumentos y cuáles son sus efectos que en un momento dado se estaría buscando para poder que la economía consiga sus tres grandes objetivos que toda economía trabaja, que es la producción, que es pleno empleo y que es control de precios. De tal manera que ahí ya tenemos nosotros todo sobre políticas económicas.